Hola a todos, espero que se encuentren muy bien. En esta ocasión les voy a mostrar cómo poder crear un CRUD desde Java y el gestor de bases de datos de MySQL. Fíjense que un CRUD básicamente son las operaciones que nos permiten manipular los datos. Tenemos crear, que en SQL sería el equivalente a insertar, leer, SQL sería el equivalente a la consulta select, tenemos el update y tenemos el delete. Entonces básicamente un CRUD involucra todas las operaciones básicas que se pueden realizar en una base de datos. Entonces, esto es básicamente lo que vamos a desarrollar utilizando el lenguaje Java y pegados a nuestra base de datos de MySQL. Fíjense que yo aquí tengo esta base de datos que hemos venido utilizando de ejemplo. Tengo esta tabla que se llama tipos de teléfono en donde tengo tres registros. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a aplicar las instrucciones CRUD sobre esta tabla que vamos a tomar de ejemplo. Bien, dicho eso, volvemos a nuestro entorno de desarrollo NetBeans. Aquí tenemos ya configurado nuestro proyecto, el cual hemos colocado prueba MySQL y tenemos creada ya la clase conexión que nos permite conectarlos a nuestra base de datos y teníamos una pequeña implementación de prueba. En la descripción del video les voy a dejar el enlace al video anterior en donde les muestro cómo realizar este proceso de conexión a nuestra base de datos. Vamos a proceder y vamos a crear un nuevo archivo, una nueva clase en donde vamos a codificar las actividades CRUD. Entonces vamos a crear aquí en nuestro paquete una nueva clase, vamos a añadir una nueva clase y le vamos a colocar CRUD. Lo vamos a dejar tal cual y vamos a dar clic aquí en Finish. Con ello se nos crea esta nueva clase. Fíjense que en este caso, para poder realizar nuestro trabajo, vamos a necesitar hacer la importación de la librería java.sql. Entonces lo vamos a hacer de la siguiente manera: import java.sql, y aquí le vamos a colocar un asterisco para indicar que vamos a importar todas las funcionalidades. Lo que vamos a hacer es crear un primer procedimiento, un primer método que nos permita poder realizar el proceso de inserción de datos. Vamos a colocar de forma pública voy insertar, es decir, insertar datos. Y fíjense que normalmente lo que hacemos es que aquí como parámetro enviarle los datos. En este caso le vamos a enviar los datos que necesitamos para la inserción. Mi tabla de tipos de teléfono, aquí podemos ver las columnas, que básicamente el ID tipo de teléfono es de tipo int y la descripción es un varchar. Entonces aquí en esta parte le vamos a pasar como int el ID y como string le estaríamos pasando la descripción, string, la descripción. Vamos a declarar aquí una variable también de tipo string. Vamos a colocar la consulta SQL, que sería insert into el nombre de la tabla, que en caso es tipos guión bajo teléfono. Y aquí le vamos a colocar entre paréntesis le colocamos los nombres de la columna, que sería ID tipo teléfono, tipo tele. Si aquí nos equivocamos en el nombre que le colocamos a un determinado campo, a una determinada columna, nos va a generar un error. Fíjense que en este caso no les vamos a pasar los valores directamente, sino que los vamos a colocar como parámetros. Para ello lo que hacemos es que colocamos el signo de interrogación de esta manera. Colocar aquí son dos valores, entonces le vamos a colocar dos parámetros, coma. Ese es el statement o la query que vamos dando. Fíjense que aquí sería recomendable colocar también un try catch por si nos llega a surgir algún error a la hora de ejecutar la consulta. Estaríamos haciendo el catch, podemos capturar la SQL exception. Y aquí estaríamos mostrando lo que es un SOUT en consola de error al insertar datos. Y que nos muestre la pila de seguimiento del error. Print state tray. Nos quedaría de esta manera. Fíjense que vamos a necesitar establecer la conexión. Entonces, en este caso sería connection. Aquí lo vamos a inicializar con nuestra conexión que tenemos registrada en esta clase. Entonces sería en mi caso de connection. Vamos a ver, aquí está, punto tar. Es el método que tengo definido aquí en esta parte para hacer la conexión. Sería este, conectar, el que estoy invocando en este momento. De ahí nos vamos a preparar la instrucción, que sería con un prepare statement, y este va a ser igual a la conexión que acabamos de inicializar, punto
pair statement, sería en este caso con dos valores. Y aquí le vamos a colocar, en este caso le vamos a colocar la query que es aquí. Y posteriormente a ello lo que tenemos que hacer es pasar los valores respectivos para cada uno de los parámetros. Entonces en este caso sería ps.setIn. Le vamos a colocar que el primer parámetro es el ID, el valor que traigamos aquí en este ID. Y de la misma manera para el segundo parámetro sería ps.set. El segundo es string, y sería en este caso el segundo parámetro, le vamos a asignar el valor que traiga la descripción. Ahora bien, después de que ya tenemos preparada la consulta y tenemos los valores, lo que vamos a hacer es ejecutarla. Aquí vamos a colocar de la siguiente manera, ps.executeAndUpdate. Entonces aquí ya tenemos esto y si llegamos hasta este punto, pues ya podemos decir que si esto ejecuta sin ningún problema, podemos imprimir en pantalla que insertado con éxito. Vamos a probar cómo nos quedaría. Nos vamos a ir vamos a guardar. Nos vamos a ir a nuestra clase principal, donde está el método main, que sería prueba MySQL. Y aquí, en este caso, lo que vamos a hacer es que vamos a invocar el método que acabamos de definir para poder insertar datos. Vamos a crear una instancia entonces para nuestra clase CRUD, operaciones, igual a new CRUD. Y aquí en esta parte vamos a invocar operaciones insertar datos. Y aquí le tendríamos que pasar los valores. En este caso, en base a lo que tenemos en la base de datos, sería un dato ejemplo 4 y con una descripción que le vamos a colocar personal. Vamos a probar nuestra aplicación, vamos a guardar y lo vamos a ejecutar. Y me dice que la conexión ha sido exitosa, que es el mensaje que teníamos definido en la conexión y que el dato es insertado también de forma satisfactoria. Nos vamos a nuestra base de datos y damos clic en ejecutar para que podamos ver que efectivamente aquí está guardado el dato que acabamos de crear. Entonces vamos a volver a nuestro entorno de desarrollo, al CRUD, y vamos a crear los siguientes métodos que nos permitan realizar las siguientes operaciones, como por ejemplo es el caso de leer. Public void leer datos. De ahí lo que vamos a hacer es que, al igual que hicimos anteriormente, vamos a crear una variable string para preparar nuestra query. Va a ser igual a select, todo sería en este caso, le vamos a colocar asterisco from y la tabla, que en el caso de nosotros sería la tabla de tipos teléfono. Ya tenemos la query. Vamos a copiar de aquí el try y la parte del catch, que eso se mantiene. Entonces aquí en esta parte dentro del try lo que vamos a hacer es de la misma manera hacer la conexión. Vamos a copiar esta parte y preparar el comando. Y fíjense que en este caso varía un poco con respecto al anterior, dado que este va a retornar resultados. Entonces vamos a necesitar aquí un result set. Le vamos a colocar rs, que va a ser igual a ps.executeQuery. Y aquí le vamos a colocar que un while, mientras el rs tenga registros, vamos a colocar next, va a ser lo siguiente: int id, que lo vamos a igualar a rs.getIn. Tiene que ser del mismo tipo. Y le vamos a colocar aquí el nombre de la columna. De ahí vamos a realizar lo mismo, pero de tipo string con la descripción. Descripción getString. Y aquí sería el nombre de la columna. Son los nombres de las columnas de nuestra base de datos. Vamos a concatenar por aquí en alguna variable esos datos y vamos a mostrar esa información de una sola vez en consola. ID, que va a ir concatenado con el ID que tenemos aquí, más la descripción, y básicamente eso sería lo que vamos a necesitar para poder mostrar la información. Vamos a probar, nos vamos a ir aquí y vamos en este caso a invocar las operaciones, leer datos. En este caso voy a comentar aquí porque ya no quiero que se inserte ningún dato. Le voy a dar guardar, lo voy a ejecutar y me tiene que en este caso mostrar la información. Fíjense que aquí me está dando un error y me dice que la columna ID tipos tel no existe y es ID tipo tel, no es tipos. Entonces vamos aquí, voy a modificar eso aquí en esta parte y sería tipo. Sí, vamos a guardar, vamos a regresar a nuestro método principal
Y lo mismo pasa con tipos, aquí en la descripción, sería tipo nada más. Veamos aquí, como pueden apreciar, aquí me está mostrando 4 registros, ¿sí? Entonces ya tenemos ahí para poder hacer la lectura del dato. Ahora nos vamos a auxiliar siempre de estos métodos que ya hemos creado para poder continuar con los otros dos métodos que nos faltan. En este caso vamos a trabajar el método de actualización. Vamos a crear el método, lo vamos a definir como público, actualizar datos. Es decir, le tendríamos que mandar como parámetros el in del ID y el string, la descripción. Siempre nos vamos a auxiliar de un try. Vamos a ir a copiar el try que tenemos definido aquí. Vale, vamos a necesitar siempre hacer la conexión, preparar la query, que en este caso la query no la tenemos, la vamos a copiar desde aquí, esta variable, que en este caso la query va a ser una query de actualización, en este caso una query de actualización, entonces va a ser un update, tipos teléfono. Fíjense que no podemos modificar el ID porque es la llave primaria, entonces lo único que podemos modificar es la descripción, set a la descripción del tipo de teléfono. Aquí los parámetros se los pasamos de esta manera, miren, vamos a igualar y le vamos a colocar el parámetro. Y tenemos que hacer aquí en este caso agregar la cláusula where para que le indiquemos al gestor qué dato es el que vamos a modificar. Entonces en este caso sería where ID tipo tel sea igual a, y aquí le colocamos parámetro. De ahí vamos a utilizar siempre la conexión, vamos a preparar el statement y vamos a realizar lo que es la asignación de los valores para los parámetros. Entonces el 1 en este caso sería el ID y el 2, vamos a tomar el 2 para la descripción, de esta manera. Hacemos la ejecución con este mismo comando y decimos dato actualizado. Vamos a realizar lo que es el método de una sola vez para eliminación del registro. Vamos a ir aquí, vamos a colocar este método, eliminar dato. Para eliminar, normalmente lo que hacemos es que solo pasamos el parámetro del ID o de la llave primaria. Entonces en este caso la query va a cambiar a delete from tipo teléfonos where el ID sea igual al parámetro que le vamos a indicar. Entonces aquí vamos a tener siempre, vamos a necesitar siempre la conexión, vamos a necesitar preparar el statement o el comando y vamos a tener que pasarle valores. Entonces aquí le vamos a quitar la descripción, aquí le indicamos que el parámetro 1 es el único que está, va a ser el ID. Lo vamos a rellenar con el valor que traiga este parámetro ID. De ahí hacemos siempre la ejecución con un execute update y mostramos el mensaje de dato eliminado con éxito. De lo contrario nos mostraría un error. Aquí le vamos a cambiar el mensaje a error al eliminar y aquí en este caso sería error al actualizar. Vamos a guardar y vamos a proceder a hacer la prueba. Nos venimos aquí a esta parte, pues vamos a comentar aquí leer por este momento y vamos a invocar el método de actualización en versiones.actualizar datos. Y aquí me pide el ID, le voy a pasar el 4 para actualizar este registro 4 que hemos insertado y en la descripción le vamos a colocar personal 2. Vamos a ejecutar. Vaya, fíjense que al parecer tenemos un pequeño problema y me dice que se truncaría el valor y hace referencia a una especie de conversión a double de este dato. Entonces eso está generado porque probablemente aquí en el CRUD hemos definido los parámetros de forma incorrecta o hemos asignado los valores de los parámetros de forma incorrecta. Aquí en este caso el primero tendría que ser la descripción. Correcto, aquí tenemos el problema. Entonces esto lo que vamos a hacer es que el 1 va a ser la descripción y el 2 es el ID porque lo tenemos en un segundo momento en la consulta. Vamos a guardar, vamos a regresar aquí, lo vamos a ejecutar y como pueden apreciar me dice que el dato fue actualizado con éxito. Si nos vamos aquí a MySQL ya tiene que estar aplicado el cambio, miren, aquí está. De ahí vamos a regresar y podemos volver a leer los datos. Vamos a poner esto aquí, vamos a leer para que vean que sí está mostrando también información de forma correcta desde aquí. Si se fijan ya tiene personal 2. De ahí lo que nos queda es eliminar el registro. Vamos a invocar el de eliminar dato y le vamos a pasar como ID 4 para poder eliminar este ID.
Vamos a ejecutar y me dice que se eliminó de forma exitosa. Vamos a nuestro MySQL, si se fijan ya tengo solo 3. Vamos a ejecutar nuevamente aquí datos para que confirmemos que nos está mostrando lo incorrecto. Aquí está, miren, solo tengo 3. Bien, entonces como pueden apreciar, aquí hemos configurado nuestro CRUD para poder manipular datos desde Java en nuestro gestor de bases de datos de MySQL. Espero sea de utilidad la información. Saludos cordiales a todos.